Saludo a los compañeros facilitadores, al doctor Vincent. Somos el grupo número 19 de 9 integrantes y nos tocó sintetizar un poco la etnorregión del Oriente Central, denominado la Gran Chiquitanía, un laboratorio cultural ecológico esencial para la antropología, distribuido en la provincia de Ñuflo de Chávez, Chiquito, Velasco, Ángel Sandoval y Germán Busch. Esta vasta región abarca a los pueblos chiquitanos, ayoreo y guaraní. Sus rasgos distintivos es su alta diversidad ecológica que incluye el bosque seco chiquitano, sabanas y parte del pantanal. Es una riqueza ambiental desde el bosque seco hasta los humedales a una altura de 250 a 1200 metros sobre el nivel del mar. Conforman las tierras bajas que condicionan sus prácticas agrícolas, organización social y cosmovisión. Desde la antropología, la chiquitanía nos enseña que la cultura no es estática, sino una respuesta dinámica al entorno. Para la psicología, la chiquitanía invita a reflexionar sobre la psicología cultural, cómo las condiciones ambientales y la historia de interacción modelan la identidad y subjetividad de los pueblos ayoreo, guaraní y chiquitano. En síntesis, la Gran Chiquitanía no es solo territorio, es una etnorregión compleja que integra ecología, historia y cultura para comprender la experiencia humana. La Gran Chiquitanía, una región fascinante en el corazón de Sudamérica. Este lugar es el hogar de las culturas ancestrales y una biodiversidad única, un territorio que enfrenta desafíos cruciales en el siglo XXI. Hoy exploraremos la riqueza y las luchas que definen su futuro. La Gran Chiquitanía es un mosaico de vida que conviven los pueblos chiquitanos, ayoreos, guaraníes, cada uno adaptado a un ecosistema, van desde los bosques secos hasta los majestuosos pantanales. La diversidad étnica se entrelaza con la riqueza ecológica asombrosa, creando un paisaje único en el mundo. Las sociedades chiquitanas se organizan de manera tradicional en el parentesco matrilocal, donde la filiación se traza a través de la línea materna. Es fundamental esta estructura familiar. Las autoridades se basan en la edad del conocimiento ancestral, mientras que las instituciones como el Cabildo Chiquitano, el Descasute, ayoreo, guían a las comunidades manteniendo vivas sus costumbres. La historia de la chiquitanía está marcada por el contacto y la resistencia, desde la reducción de los jesuitas hasta los conflictos con el modelo agroindustrial. Los pueblos chiquitanos han luchado por preservar su cultura, su territorio. Esta resistencia es un testimonio de su espíritu indomable. Hoy la Gran Chiquitanía enfrenta el dilema de equilibrar la conservación de su patrimonio con las necesidades económicas. La defensa del territorio y la revitalización de la cultura son claves para asegurar un futuro sostenible. Para esta región única, debemos apoyar a estas comunidades en su lucha por un futuro donde la tradición y la sostenibilidad puedan coexistir. Existen alrededor de 869 comunidades distribuidas en 16 municipios. Los chiquitanos han hecho demandas de tierras comunitarias de origen en varias zonas. Las principales son Bajo Paraguay, La Mediño, Turiño Este, el Pantanal y Otuquis. El primer contacto que se tiene con esta tribu es en el año 1550. En el año 1692, los jesuitas fundan la primera misión chiquitana. Esas misiones se expanden hasta el 1748. Esas misiones establecen como modelo la organización de pueblos, la fundación de un cabildo indígena, el mantenimiento del lenguaje nativo a un lenguaje general, conocido hoy como lenguaje chiquitano, la introducción de la agricultura y la ganadería como su fuente principal económica. Cuando los jesuitas son expulsados en 1767, empieza la esclavitud, el despojo y la matanza de los indígenas. En 1880, la desestructuralización de las comunidades chiquitanas fue casi total. Más la revolución de 1952 para los chiquitanos fue un cambio de patrones, es decir, que no cambió nada para ellos. Aunque de cierta forma las prácticas feudales de la crueldad desaparecieron, la explotación y el racismo continúa hasta el día de hoy. Actualmente los chiquitanos han formado una organización que es una organización diferente a las organizaciones campesinas, llamada OICH, conformada por otras varias suborganizaciones, de las cuales destaca la CICOL, que destaca por su programa agroforestal. La presentación, mi nombre es Javier Ríos, voy a exponer lo que es la división de tareas por género en la cultura o la etnia chiquitana. Por ejemplo, es de destacar que hay una división de tareas en cuanto a las actividades que efectúan habitualmente. Las mujeres sobre todo se dedican a la hilandería, a trabajos domésticos, a elaborar artesanías, ¿no?, como se ven en las imágenes. Los varones sobre todo se dedican al trabajo pesado, que es la casa, la agricultura, la construcción de las propias viviendas, carreteras y demás, como vamos a ver más adelante. Por mencionar, ¿no es cierto?, que hay una división de los trabajos que ellos efectúan.
Una actividad, por ejemplo, de destacar en nuestra cultura y que mantiene a esta sociedad unida es la minga. La minga para los chiquitanos es mucho más que trabajo, es un sistema de cooperación comunitaria que integra lo económico, lo social y lo espiritual, asegurando la supervivencia y la unidad del pueblo. Tiene la función principal, sobre todo, por ejemplo, en la agricultura, para preparar la tierra, sembrar, cosechar, en la construcción de viviendas, templos, infraestructuras comunitarias, en las fiestas patronales, que es común pedir el favor a sus allegados para poder realizar esta actividad, o también para apoyo social, para ayudar a familias en momentos de necesidad, como por ejemplo cuando alguien fallece, la comunidad se une para poder acompañar a los que están en este proceso, ¿no? Algunas festividades que podemos mencionar en la etnia chiquitana, por ejemplo, ellos celebran varias fiestas, por mencionar las fiestas patronales, Semana Santa, las fiestas de tradición y, por ejemplo, este último que se lleva en este mes, justamente el 3 de diciembre, que es la festividad del lugar, ¿no? Los chiquitanos antes del siglo XVI prácticamente vivían manteniendo una vida nómada, es decir, que migraban de un área a otro dependiendo de la estación o para conservar, por ejemplo, los hábitos de vida, la caza, la pesca, ¿no es cierto? Y el crecimiento de algunas verduras, hortalizas, vamos a decir. Pues una vez que se acababa de cultivar todo ello, migraban a otro área para que el área donde ellos han usado esa tierra descanse y pueda ser usada posteriormente. El tipo de vida que llevaban prácticamente eran pequeñas tribus que vivían de la caza, de la pesca y recolección de frutos silvestres, en su mayor parte, practicaban una agricultura incipiente y habitaban chozas temporales, como se ven en las imágenes, son prácticamente como lo conocemos como pawichis, y en este tipo de viviendas es donde ellos habitaban. Entre el siglo XVI y siglo XX, el pueblo ayoreo tuvo contactos cada vez más fuertes con personas externas. Esos contactos cambiaron su vida y su identidad. En el siglo XVI y siglo XVIII, los colonizadores escribieron sobre ellos y los llamaron samucos. Esa mirada externa empezó a clasificarlos y empezó a cambiar la forma en la que ellos eran vistos. A finales del siglo XIX, llegaron los militares y trabajadores del caucho. Ese contacto fue un poco más agresivo y los obligó a muchos ayoreos a dejar sus territorios. Desde mi punto y desde el punto de la psicología, esto causa un estrés cultural en ellos, la pérdida de seguridad de su identidad, cambios en su familia, cambios familiares y cambios en la comunidad. Entre 1940 y 1950, las misiones religiosas hicieron contacto forzado. Eso aceleró cambios en sus creencias y sus costumbres y sus roles a la comunidad. A esto se le llama aculturación, cuando un grupo se adapta a otra cultura por presión externa. En un resumen breve, esto quiere decir que los ayoreos o samucos cambiaron totalmente su identidad para aculturarse a otras culturas, dejando así sus creencias, su cultura a un lado y adaptarse a la cultura en las que los colonizadores habían inculcado en ellos, ¿no? Entre el año 1960 y 1980, el ciclo de reducciones y asentamientos permanentes, surgen problemas de salud y pérdida de territorio. En el año 1986 surge el primer caso de ayoreos. Entre el año 1990 y 2000 surge la expansión agroganadera y deforestación que amenaza corredores de ayoreos. Y en el año 2001 surge la titulación de territorios de ayoreos. Entre el 2010 y el 2020, la nación ayorea experimenta un proceso acelerado de migración hacia las zonas urbanas, principalmente hacia Santa Cruz de la Sierra. Este desplazamiento provocó un debilitamiento notable de la lengua ayorea, ya que muchos jóvenes comenzaron a adoptar el castellano como idioma principal, perdiéndose así prácticas tradicionales y formas de transmisión cultural. Entre 2021 y 2023, distintos informes internacionales como los de organizaciones ambientales y de derechos indígenas alertaron sobre un riesgo real de exterminio físico y cultural para los ayoreos en situación de aislamiento voluntario. Las causas principales fueron la deforestación intensiva, la ampliación de la frontera agrícola y la cacería ilegal, que afectaron gravemente sus territorios y rutas de subsistencia. En 2024, el Estado boliviano reconoció oficialmente estos riesgos, clasificando la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial PIACI del Chaco como extrema y prioritaria. Este reconocimiento significó un avance importante porque permitió visibilizar la vulnerabilidad del pueblo ayoreo y abrió paso a políticas de protección más estrictas. Finalmente, en 2025 se impulsaron debates nacionales y regionales sobre la creación de corredores bioculturales. Pierre Clastres y la resistencia ayoreo al Estado. Pierre Clastres, un antropólogo francés, estudió la resistencia de los ayoreos, un pueblo indígena del Chaco boreal, al Estado y la sociedad occidental. La coexistencia chicxi en la entidad chiquitana se refiere a la convivencia paralela de múltiples diferencias culturales que no extinguen, sino que se antagonizan y complementan entre sí. Silvia Rivera Cusicanqui, una socióloga
y activista boliviana, acuñó este concepto para aplicar la sociedad cultural y social de Bolivia, específicamente en la región chiquitana. Arturo Escobar y las luchas territoriales frente al desarrollismo. Arturo Escobar, un antropólogo colombiano, ha estudiado las luchas territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina frente al desarrollismo. Fisherman y Clauser. Situación ayorea en el aislamiento. La situación de los ayoreos en el aislamiento es crítica. Estos pueblos indígenas habitan en el Chaco Boreal, en la frontera entre Bolivia y Paraguay, y enfrentan graves amenazas a su supervivencia. Bien, como grupo llegamos a la conclusión de que la Gran Chiquitanía es un espacio de encuentro y conflicto entre modelos de vida, donde la defensa del territorio se vincula directamente con la superficie cultural. A pesar de las presiones coloniales, económicas, ambientales, comunidades, mantienen valores cooperativos, la música, el trabajo colectivo, las relaciones espirituales con su entorno. Los pueblos chiquitanos y ayoreos muestran estrategias diferentes de adaptación y resistencia. Los primeros han logrado una mayor organización política, es decir, los chiquitanos. Los segundos enfrentan una vulnerabilidad extrema y un despojo acelerado, los ayoreos. La educación intercultural bilingüe y la valoración de los saberes ancestrales son claves para este avance de ambos pueblos culturales. Estos existen tensionados entre conservas del patrimonio, la biodiversidad y necesidades económicas, lo cual afecta la identidad cultural y pone en riesgo sus bosques, sus riquezas naturales de la Gran Chiquitanía de este tiempo. Bien, como grupo llegamos a la conclusión de esta manera. Gracias.